Hola, Calichito. Hoy aprenderemos a compartir y dejar de compartir nuestros archivos. Para ello ingresamos a nuestro celular y buscamos Drive. Hacemos clic en Drive. Ok, ahora vamos a buscar nuestra cuenta. Hacemos clic en esta parte donde que va a haber una imagen o una letra y buscamos nuestra cuenta de nuestra institución. Ahora vamos a hacer clic en archivos. Aquí en archivos están las carpetas que hemos creado en la clase anterior. En estas carpetas hemos subido nuestras fotos y nuestros documentos. Hacemos clic en fotos y ahí tenemos las fotos que hemos subido anteriormente. Ahora, yo quiero compartir las fotos. Cuando ya compartes una foto, te va a aparecer de esta manera, con dos personitas. Pero cuando no está compartido, está vacío, fíjense, no hay nada en las fotos. Ahora, ¿por qué voy a compartir? Si yo puedo compartir por el WhatsApp. En el Drive nosotros vamos a compartir para que el profesor pueda ver en cualquier momento nuestros trabajos. También nos pueda revisar, podamos enviar nuestras evidencias. Ahora voy a enviar esta foto al profesor porque ha pedido que enviemos nuestras máscaras que hemos elaborado en nuestra casa. ¿Qué hacemos? En esta parte hay 3 puntos. Hago clic en esos 3 puntos. Hago clic en compartir. Ahora voy a digitar, agregar personas o grupos. Voy a digitar el correo de mi profesor. Digito el correo. Muy bien, una vez que he digitado, una vez que culminé de digitar, voy a hacer clic en esta opción, que es la buena, un check. A otros les va a aparecer realizado, culminado, y hago clic. Muy bien. También puedo seguir ingresando más correos porque aquí está parpadeando y me dice que puedes ingresar más correos electrónicos. Por ejemplo, si yo tengo una foto personal, quiero enviar a mamá, papá, entonces simplemente copio sus correos de mamá, de papá, de mis hermanos y voy a hacer clic en, cada vez que termino de digitar el correo, clic en el check y así poder enviar a varias personas. Ahora voy a seleccionar haciendo clic en esta parte, en esta pestañita, editor o lector. Ahora, editor es que a la persona que he enviado mi foto o mis archivos, él lo va a poder modificar, va a poder organizar y realizar algunas acciones. Pero si mando en lector, solamente va a poder ver, observar el archivo. Entonces nosotros vamos a mandar con lector. Y ahora nos está pidiendo notificar a las personas. Si desactivo esto, no le va a llegar un sonido de notificación. Simplemente lo dejo activado. Porque cuando yo voy a enviar, quiero que le diga, ¿no? Más o menos el celular le va a mandar un sonido y le va a decir que ya te llegó un mensaje. Ahora, en mensaje, agregar un mensaje, le digito, hola profesor, te envío mi trabajo. Listo. Muy bien, ya tengo el correo, ya he escogido de lector, notificar a las personas y le voy a enviar un mensaje. Ahora hago clic en enviar, en este botoncito. Clic. Muy bien, ahora le va a llegar un sonido al profesor o a quien le he enviado. Ok, en esta ocasión, como me he enviado yo mismo, me ha llegado un sonido de notificación. Muy bien, fíjense, ahora le aparece 2 personitas en la foto. Significa que esta foto ya está compartido. Por eso hay que escribir bien, hay que digitar bien el correo. Ya le compartí al profesor. ¿Cómo me doy cuenta? El profesor va a entrar a su correo, a su Drive. Va a entrar a su Drive. Y ahí va a ver. En esta parte no hay nada porque está en archivos. Tiene que hacer clic en compartidos. ¿Por qué? Porque ahí va a poder observar los archivos que le han compartido. Hacemos clic en compartidos y ahí está la foto. ¿Ya ve? La foto que le ha compartido el estudiante. Ok, ahora quiero enviar varias fotos.
en una carpeta. Quiero mandar una carpeta. Por ejemplo, aquí me han enviado unas carpetas. Fíjense, hay varias carpetas. Dentro de cada carpeta hay fotos. ¿Ya ve? Ahí están sus fotos. Entonces, ¿qué hacemos? Regresamos a nuestra cuenta, a archivos. Voy a enviar toda esta carpeta fotos, pero fotos con mi nombre. ¿Qué hago? Voy a cambiar nombre. Hago clic en esos 3 puntos y voy a cambiar nombre. Fotos, pongo el nombre del estudiante, fotos Lito, y cambiar nombre. Ahora sí, voy a enviar esta carpeta, voy a compartir toda esta carpeta. Hago clic en los 3 puntos, clic en compartir. Ahora voy a digitar el correo del profesor. Como ya he agregado anteriormente, ya me aparece. Basta que digite la letra inicial. Simplemente hago clic en el correo. Ok, ahora selecciono lector porque solo quiero que vea. Agrego un mensaje. Mi trabajo. Le envío mi trabajo. Punto. Ahora sí. Ahora voy a hacer clic en enviar. En esta opción. Clic. Ahora le estoy enviando toda la carpeta al profesor. Muy bien, está cargando. Se agregó a la persona. Ya le llegó el trabajo. El profesor se va a fijar, va a entrar a su cuenta, va a hacer clic en compartidos y ahí tienen fotos Lito, la carpeta que le ha compartido el estudiante. Entonces ustedes van a compartir su carpeta y dentro de su carpeta debe estar subido todas sus evidencias de que ustedes han trabajado sus máscaras. Ok, entonces hacemos clic en fotos Lito y ahí está todas las fotos que me han enviado. Fíjense. Ok, ahora sí, regreso. Ahora sí. Muy bien, ahora quiero dejar de compartir. No quiero compartir. Quiero que, mira, si se dan cuenta, estas fotos tiene el profesor. Esta es su cuenta del profesor. Ahí está esta foto que me ha compartido y está la carpeta donde que están las fotos. Entonces, ¿qué hago? Yo ya no quiero compartir, no quiero que el profesor vea lo que he compartido. Quiero dejar de compartir. Para ello, voy a ingresar a mi cuenta, hago clic en mi cuenta, clic en archivos, busco la foto o si no la carpeta. Por ejemplo, esta foto ya no quiero compartir, esta foto. ¿Qué hago? Clic en los 3 puntos, clic en administrar acceso. Ahora voy a hacer clic a quien le estoy compartiendo. Le estoy compartiendo esa foto al profesor Leitol. Hago clic en esa cuenta y ahora hago clic en quitar. Aquí, quitar. Hago clic en quitar. Listo. Ahora ya no estoy compartiendo esta foto. Y es más, ya desapareció el icono de esas 2 personas. Ya no hay. Entonces voy a verificar. Regreso a la cuenta. A mi cuenta. Bueno, a la cuenta del profesor. Hago clic en compartidos. Ya no está la foto. ¿Se acuerdan que había una foto individual? Ya no está. Ahora, fotos Lito sigue compartiendo. Esta carpeta sigo compartiendo al profesor. Pero también quiero dejar de compartir. Ya no quiero que el profesor vea mi carpeta y dentro ya no quiero que vea mis fotos. Entonces hago lo mismo. Ingreso a mi cuenta. Clic en archivos. Y en fotos Lito hago clic en esta opción. 3 botones. Clic en administrar acceso. Y ahora clic en esta opción. A quien le estoy compartiendo, como es el correo del profesor, no quiero que vea el profesor. Si es que ustedes han compartido a varias personas, les va a aparecer aquí varios correos. Simplemente seleccionan quienes ya no quieren, a quienes quieren ya deshabilitar, ya no quieren compartir. Simplemente le hago clic y clic en quitar. También le pueden cambiar a editor o lector, ¿no? Pero yo ya no quiero que lo vea. Simplemente clic en quitar.
Listo, a ver, ahora voy a ir, bueno, el profesor va a ingresar a su cuenta y en su cuenta en compartidos va a ver, ya no está la carpeta fotos Lito. ¿Por qué? Porque el estudiante ha dejado de compartir, ya no lo está compartiendo. Muy bien, igualmente, yo, por ejemplo, el profesor ingresa a archivos, ingresa a sus carpetas y estando aquí, el profesor va a seleccionar esta opción. Esta carpeta quiere compartir al estudiante, esta carpeta, Predator. Entonces hace clic en estos 3 puntos, clic en compartir y ahí va a digitar el correo del estudiante. Ok, termina de digitar el correo del estudiante y una vez que ha digitado va a hacer clic en enviar. Lo mismo, jóvenes, tanto el profesor, el estudiante puede enviar, puede dejar de compartir, puede subir archivos, prácticamente es el mismo proceso. Entonces, ahora solamente queda practicar. Ustedes, jóvenes, señoritas, suban todas sus fotos, todos los archivos que tienen, suban a su Drive, organicen bien en carpetas y eso, cuando tienen algún trabajo, compartan al profesor. Ya no es necesario que lo estén llevando en USB. Es más, las fotos que tienen en su celular, bórrenlo. Cuando ya subieron al Drive, bórrenlo. No va a pasar nada. ¿Por qué? Porque ya está almacenado en Drive. Eso es todo, chicos. Practiquen. Chao. Suscríbete, dale like y comenta. Todos los días subiré videos para aprender juntos. Chao.